¿Ya? Ya estamos al aire. Don Rodolfo Ruiz. Don Jesús Manuel, buenas noches. Periodista, Ruiz. Mucho gusto, señor. Bueno, pues aquí están con nosotros hoy aspirantes a las elecciones del Poder Judicial, un asunto que para mí es un galimatías, no lo acabo de entender, pero sí Está voy compleja. a votar, pero sí voy a ir a votar. A ver cuánto me tardo, pero yo sí voy a ir a votar, porque es un derecho que tenemos los mexicanos y hay que cumplirlo. A mi izquierda, Gilberto Arturo Gómez Aguirre. Preguntábamos cuando nos mandaban los nombres si le decían más Gilberto o le decían Arturo, porque en el banner no nos caben todos los nombres. ¿Cómo Gilberto. Gilberto Gómez Aguirre, candidato a magistrado del Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en materia administrativa, que eso es muy importante, que podemos necesitarlo algún día. Y por los colores que hay que identificar. Y también está con nosotros el maestro Alfredo Barrera Flores, candidato a magistrado del Tribunal Colegiado en materia mixta del Sexto Circuito, también del Sexto Circuito. Muchas gracias, Alfredo, muy amable. Gracias a ustedes. ¿Candidato a magistrado también? Sí, magistrado en funciones. Ajá. Y al mismo tú eres tiempo, magistrado yo soy en magistrado funciones y tú eres candidato. Sí. ¿Y se postula para magistrado? Exactamente. Ahí pensé que para ministro, ¿qué? No, estuve en la entrevista para ministro. Ya. Yo he leído Sí, así que es. muchos de los que están en funciones están buscando ser electos. Así es. Sí es correcto eso, ¿verdad? Sí, de acuerdo a la reforma se tenía la posibilidad de declinar o de ir a la boleta. Ujú. En mi caso, no declino, voy a la boleta. ¿Y por qué no declinó si usted era uno de los opositores a la reforma del Poder Judicial? Porque me convencí de que Porque una no hay, vez... no hay que estar fuera de... Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Además de que fui uno de los que más se pronunció sobre la reforma a favor de la independencia judicial, de los concursos de oposición para los cargos de jueces y magistrados, sí, estuve muy, muy presente en diferentes foros apoyando esta idea de independencia judicial. Sin embargo, una vez consumada la reforma, consideré que la mejor forma de seguir sirviendo al Poder Judicial de la Federación y al país y procurar que la Judicatura Federal todavía contara con gente de carrera era participando. ¿Y eso no le resta posibilidades? Dado que los operadores de Morena, los del CENTE, pues van a participar en la elección, van a llevar a gente a votar. Básicamente la estructura de movilización pues la tiene Morena, a través de sus diputados federales, diputados locales, y a través de digamos, de las distintas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sí, vemos ese escenario posible, sin embargo también queremos permear en la sociedad para que crea en los integrantes actuales de la Judicatura Federal y podamos revertir cualquier efecto o cualquier otro mecanismo en la campaña electoral que pueda ser, pues, que pueda jugar en contra de nosotros. Yo no acabo de entender mucho de cómo va a ser el proceso, pero a mí me gustaría escuchar qué proponen ustedes. ¿Por qué tendría yo que darles mi voto como ciudadano? ¿En qué me beneficia como ciudadano que gente como ustedes queden en los cargos a los que están aspirando? ¿Tienen una plataforma de oferta electoral o no sé cómo llamarlo, porque no son un partido político, pero, o sea, ¿qué nos ofrecen? Pues mira, en el proceso de selección de candidatos, nos pidieron pues que integráramos un poco nuestra experiencia con todos los datos que requerían. Y hay una plataforma en internet que se llama Conócelos a los candidatos, en los que viene toda nuestra trayectoria, experiencia y, bueno, ofertas y propuestas en relación a la reforma judicial. Uh-huh. Ahí cualquier persona puede acceder y conocer cada una de las propuestas que mencionaba. Por tener una idea, ¿cuáles serían? Por ejemplo, las más importantes? La renovación, en mi caso, la renovación del Poder Judicial. Yo pertenezco a un tribunal autónomo que no tiene nada que ver con el Poder Judicial, y también la renovación de digamos que los juzgadores, digamos que es una de las propuestas que yo estoy manejando en mi campaña.
Esa es una de las principales y bueno, también hay algunas otras. O ¿no? sea, finalmente, nos prometes justicia. Correcto. Pero Correcto. eso yo Desde creo que Pronta y todos- expedita. Y desde todos otra- lo ofrecen Sí, por eso, ¿no? supuesto. O sea, ¿en dónde estaría el cambio? diferencia. No El sé, elemento diferenciador. no sé, claro. no sé quién es el candidato que vaya por el mismo cargo que tú, o los candidatos Sí, o son candidatas, varios. no sé cuántos. Pero ¿por qué tú? ¿Por qué no los otros? Que además ni los conozco, pero o sea, ¿qué razón de peso me puedes Claro. decir para que yo vote por ti? Pues una visión renovada, ¿no? Digamos que... ¿Tu trayectoria podría ser? Claro, por supuesto. ¿De dónde vienes? Yo estudié la carrera en la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Es buena facultad. Gracias, es buena. gracias. Y también cursé 2 maestrías, una en Derecho Administrativo en la UNAM y la otra en Derecho Fiscal por la misma Escuela Libre de Derecho de Puebla, entre otros estudios. Tengo más de 20 años perteneciendo al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, actualmente denominado así. Digamos Más que... de 20 Más de años. 20 años, sí. Que sí, no sí. pertenece al Poder No, Judicial. es un órgano autónomo, es autónomo. completamente autónomo, constitucional autónomo. de Sí, hecho. sí. Entonces, nosotros tenemos otra visión quizá del estudio de los expedientes, de la justicia. Finalmente, el tribunal al que aspiro, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, es la segunda instancia de las resoluciones que nosotros tenemos, ¿no? Digamos que nosotros somos la puerta de entrada para cualquier queja o impugnación en contra de los actos administrativos federales. Esa es como la primera parte. Digamos que la visión que se tiene por no pertenecer al Poder Judicial, pues es diversa, ¿no? Mi formación también ha creado en mí una postura distinta a la que tienen los órganos del Poder Judicial. Y bueno, esta renovación es O sea, parte de mi no propuesta. eres un abogado que venía pasando y vio la convocatoria, No. se metió y dijo, Eso es lo importante. yo ¿no? quiero ser. Cumple O sea, con- se me ocurrió. Sí hay un currículum. Hay sí hay carrera una historia judicial, de vida y esto. igual que nos mencionaba. Oye, Gilberto, ¿qué piensas de los Sí. organismos que eran constitucionalmente autónomos y perdieron esta autonomía por reformas del Poder Judicial? Claro. Pues hubo una época no muy, más bien muy reciente en la que estos organismos autónomos fueron desapareciendo por la cuestión política, ¿no? En el sexenio de Andrés Es Manuel. correcto. Ujú. En el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es constitucional autónomo y tiene autonomía de gestión y presupuestal. Ujú. El tribunal como tal pues maneja y efectúa sus resoluciones de manera completamente independiente a cualquier injerencia de cualquier tipo, ¿no? Y precisamente esa autonomía es la que hace que las resoluciones sean lo más... ¿Tú piensas que fue un error que estos organismos constitucionalmente autónomos dejaran de ser autónomos y se pues integraran a las desaparecieron, dependencias? desaparecieron, ¿no? Ujú. O O sea, se integraron al Ejecutivo. exacto. El INAI que se entregó a la Secretaría de, es correcto. ¿cómo se llama? De Buen Gobierno, Buen Anticorrupción y Gobierno. Buen Gobierno. Sí, pues son políticas públicas que cada gobierno, cada sexenio tiene. ¿Pero tú crees que fue un error? Pues yo considero que lo ideal hubiera sido que siguieran perteneciendo a los órganos constitucionalmente autónomos, precisamente para la autonomía, ¿no? Para la independencia, pero al final, pues bueno, la nueva... O sea, hay el riesgo de que ya no sean autónomos. Ya no son autónomos. O sea, ahorita ya forman parte, como dice Rodolfo. Pero si te eligen, no te puedes No. independizar de las No. Aquí estamos hablando de los órganos autónomos, que es digamos que punto y aparte Sí. del proceso electoral. O sea, fue una pregunta expresa de Rodolfo y la contestación es Está bien, exactamente. Maestro Alfredo, ¿y qué? ¿Por qué votamos por ti? ¿Qué nos ofreces? Como ya se adelantó, a diferencia de las plataformas políticas que llevan a cabo candidatos políticos, de la manera en que los conocemos, diputados, senadores, presidentes municipales y gobernadores, nosotros no tenemos una serie de propuestas que representen una utilidad práctica en la sociedad. Alumbrado, calles, Sí, no, limpia, no, economía, claro. no. De ahí que la esencia, la médula de la propuesta que yo hago a la sociedad es que se imparta justicia, como lo he sostenido en mi carrera, con empatía, sin rigorismos, sin formalismos. Ujú. Que la jurisprudencia, que son este conjunto de precedentes que regulan la actividad jurisdiccional, tengan esa flexibilidad
y que se evolucione Ujú. en el desarrollo de la jurisprudencia. La gente está cansada de que haya una justicia, por decir una manera, cuadrada, de que por obstáculos, por tecnicismos, por rigorismos, no se aplique justicia completa. Eso es lo que yo propongo en esencia, que en la actividad jurisdiccional que yo desempeño nos alejemos de cualquier rigor. Pero si viene mal una carpeta de investigación, ¿Ahí qué puedes hacer? no sé qué hace el juez. Si de inicio el procedimiento está mal. El juez, todo juez tiene que hacer un esfuerzo argumentativo. Como juzgador a veces nos encontramos con deficiencias en las carpetas, pero observamos que hay un delito, vemos que hay un delito. Entonces se requiere hacer un esfuerzo. No debemos ser como juzgadores, porque es mucho de lo que nos critican, echarle siempre la culpa a la fiscalía, a la investigación. No, debemos nosotros encontrar la verdad, encontrar las pruebas, el sustento. Cuando advertimos en ejercicio de nuestra ponderación que si hay delito, que si hay delincuente. Dependiendo de la etapa en que se encuentre, puede ser una vinculación a proceso, una sentencia definitiva. Entonces, esa es la esencia de mi propuesta, que tengamos una justicia cercana a la realidad, que nos alejemos de toda esta tradición rigorista y formalista que existe en el sistema jurídico mexicano. O sea, sí hay manera de corregir los errores de origen de las carpetas de investigación durante los procesos. Es que una vez que se arma una carpeta, ¿qué puedes hacer? ¿Hay manera de revertirlo? Corregirlos procesalmente no, porque una de las cosas que se deben conocer es que el Poder Judicial, sea federal o local, es una cosa, y otra cosa son las fiscalías. El Ministerio Público. Técnicamente, estrictamente, nosotros como juzgadores no podemos corregir lo que no hizo el Ministerio Público, lo que no hizo el fiscal. Lo que sí podemos hacer es ponderación. Sí podemos nosotros ver si las pruebas son suficientes, ver hasta qué punto llegó algún vicio, alguna incluso ilicitud en que pudo haber incurrido alguna cuestión procesal no del todo correcta, y ponderar si esta es suficiente para destruir otro caudal probatorio o el caudal probatorio. Eso sí lo podemos hacer. Y eso es lo que debe existir en nuestro sistema jurídico. Una ponderación libre, una ponderación justa, cercana a la realidad, no una ponderación únicamente basada en leyes estrictas y criterios jurisprudenciales rígidos. Eso es lo que no debe existir y eso es lo que tiene cansada la sociedad. ¿Usted cree que con esta elección y la reforma al Poder Judicial, la independencia de este poder se perdió? Estoy convencido que se perdió en un alto porcentaje. O se puede perder. Depende mucho del resultado de la elección. Por eso yo insisto en que la gente debe participar, en que la gente debe ir. Hay todavía esa desconfianza o esa pasividad en participar. Se puede perder, pero se puede salvaguardar si la población vota por gente de carrera, gente que conoce el sistema jurídico y gente que además tenga una probada experiencia y una probada honestidad. Eso es muy importante, porque vicios en el Poder Judicial de la Federación o en los poderes judiciales estatales los hay. Todos conocen, todos critican, en todo el mundo. Pero sí debemos confiar en gente de carrera, en gente que tenga esa irnos más por el ser humano, por el individuo, que por la estructura de la institución. Claro. Sí, apostar quizá, ¿no? Claro, eso es como cuando un médico, no, a lo mejor no es buena comparación, pero un médico cirujano que venía a comer aquí y agarra unas borracheras y yo decía, que no me opere, ¿y cómo me pondría en sus manos? Claro. Pero era famosísimo, porque operaba bien, pero decía, híjole, como que hay una incongruencia, ¿no? O sea, hasta dónde los funcionarios, los magistrados, los jueces, etcétera, en el Poder Judicial han dejado de ser personas honestas, responsables, congruentes. ¿Sí hay algo de eso? Claro, el Poder Judicial de la Federación, hablando de él específicamente, ha crecido mucho. Y con ese crecimiento, pues también vienen más problemas. Con ese crecimiento también vienen elementos negativos. Eso no se desconoce. La reforma no era el método para solucionar efectivamente quizá la reforma debe haber empezado por los agentes. Así es, que integran las carpetas, ¿no? Eso en lo que hace a investigaciones
penales y en lo que hace a las investigaciones de aquellos servidores públicos que incurrieran en alguna conducta ilícita, eran nuestros propios órganos internos, nuestros órganos de disciplina. ¿La elección puede servir para garantizar un poder judicial independiente? Claro que sí, claro que sí. Y está ese riesgo de que se elijan, como destacaban, candidatos que tengan afinidad partidista, afinidad por el gobierno. O mala conducta. O mala conducta. Fama pública Como los negativa. que ya se han publicado en medios de comunicación, Sí. que ya tienen sanciones, que ya O fueron la señorita esta que inhabilitados. sale bailando, ¿no? Que puede ser candidata a otra cosa, pero... Muchos casos que sí ponen en entredicho, la integridad de los aspirantes. Entonces es muy importante que la gente conozca la experiencia, la capacidad y sobre todo la honestidad, porque puede ser muy preparado, muy capaz, pero no ser una persona honesta. O puede ser muy honesto, tener O sea, muy buenas la intenciones. fama pública Claro, debe tener un peso en la decisión por de por quién supuesto, votamos. la honestidad, la experiencia, el que seas una persona que tenga una carrera limpia. No únicamente en lo profesional, sino también en lo personal. Pero no los conocemos, o sea, que es parte del interés Así es. de traerlos a la mesa, ¿no? De saber quiénes son, Claro. cómo son, si huelen bien. En mi pueblo decían que dos cochinos no se huelen, ¿no? Entonces, pues, hay que diferenciarlo. Pero como no pueden ustedes hacer lo que han dicho los dos, una propuesta de plataforma de cosas de tipo, lo más que nos pueden prometer es ser justos Y honestos. y honestos Claro. en su actuación, congruentes. Conservar el buen nombre, conservar la buena fama. Cada uno de ustedes viene de familias que han estado relacionadas con el Poder Judicial o con la función pública en un determinado momento. Y pues ya se sabe, ¿no? Pues el nieto de fulano, el hijo de don sultano, qué sé yo. Pero, ¿y si pierden? Van a protestar, van a hacer señalamientos de que la elección no haya sido justa. Hay el riesgo de que la elección no sea transparente, democrática, etcétera. Equitativa, ¿no? Sobre todo con los altos niveles No sé, pero de abstencionismo que se prevé. eso Sí. es evidente, pero o sea, sí cabe la posibilidad, que yo toco madera, que no sea el caso, pero que alguien pierda y diga, no, es que hubo fraude, como se hacía antes. No, seguramente habrá Hubo robo de personajes, urnas, claro. que no sé si eso se puede hacer o qué sé yo. Sí hay Hoy en la esta mañana. idea de parte de ustedes de decir, oye, hay De que impugnar. cuidar las casillas, hay que, no sé si hay No representantes. tienen representantes o cómo de es casilla, esto, no Se tienen puede, sí se puede tener representantes de casilla y sobre todo el INE nos comentaba que puede haber, el INE va a contar los votos, ¿no? Esta vez no van a Pero ser que no los se cuenten de ciudadanos. inmediato, sino son varios días Son 10 después. días que se tienen para Son contar varios días, y eso 10 sí, días. la apertura del INE nos las Es comentaban que van contando de uno en uno. casi. Debido a la complejidad, ¿no? Van a contarla en varios días Ujú. y con puertas abiertas, es lo que nos dicen, puertas abiertas que puede haber representantes de cada uno de los candidatos, revisando que el conteo sea el Pero ¿qué adecuado. hacer frente a una operación, digamos, de acarreo de votantes? Pues esperemos Y que no son ya pase. muchas las denuncias en ese sentido, que Morena, el CENTE, van a acarrear votantes para elegir a los que ellos quieren. O sea, ¿qué hacer frente a una operación de Estado de este Yo- tipo? yo y hablo le- de una le operación pondría- a nivel nacional y a nivel estatal. Le pondría un ingrediente más a eso que estás diciendo de los acarreados y los miembros del crimen organizado, los cárteles, Que sería van la peor de proponer, las- a propiciar, a Sí, fomentar, que tienen los a recursos y la fomentar. manera de movilizar Es gente. peor que sea Morena o que sea el CENTE. Sí. Para mí sería más riesgoso, ¿no? Esta es una campaña que estamos llevando a cabo confiando en nuestro sistema Claro. electoral. Desde luego, No son demasiado confiados, perdón. bastante, porque tenemos una formación Pero es la primera vez que se jurídica hace también, ¿no? que nos aleja un poco de esa visión del político que de todo desconfía o que no confía en los sistemas. Debemos confiar. Pero, como dije al principio, sospechamos que pueda haber todo este movimiento y quizás lo vaya a haber o lo habrá. Debemos estimular la participación de la sociedad para que el efecto, como dije también, se revierta y que pueda de mayor forma la gente participar y con esto el voto corporativo, el voto en masa pueda pues no tener ese efecto corruptor de la elección. ¿Es un riesgo? Sí. Impugnar
tendríamos que ver cuáles son los márgenes Los y los resultados. resultados. Si los márgenes y resultados son indiscutibles, Pues las mejores previsiones hablan de un 10% de participación. Las mejores previsiones. 13, ¿no? 13. Pues yo he escuchado el 10%. así es. Hasta el 8 decía. Sí, el 7, 8%. es muy Y hoy, poco. hoy también salieron ahí algunos artículos que el 12% de la población no sabe cuándo va a ser la elección. Es una el elección muy primero compleja. De junio. Digamos, que se está difundiendo poco. Son, digamos, 6 las boletas y muchos los candidatos. En Puebla hay 881 candidatos. A nivel nacional. Sí, A nivel nacional a nivel son los nacional. Nos van a dar boletas con 880. 6 boletas para ministros. Perdón. Sí, sí. No, No, son 881 a nivel nacional, posiciones. posiciones. Sí, exacto. cargos, Posiciones, exactamente. sí, sí, sí. Pero nos van a dar a nosotros 6 boletas con 881 nombres. No. No, son mucho más nombres. Ojalá fueran 881 nombres. No, porque- Son 881 cargos. Y a cada cargo puede haber 2 o 3 Sí, aspirantes. Pero como platicábamos al inicio, bueno, antes de entrar a cuadro, en realidad de las 6 boletas solo son 3 las que se votan a nivel nacional, ¿no? La de La de ministros, la de los tribunales electorales, la federal, sí, digamos, la sala superior. y la del Tribunal de Disciplina Justicia que tiene una Administrativa, votación. ¿no? Esas son las que vienen solamente a nivel nacional. Y a nivel Estado de Puebla, serían las 3 restantes. Los jueces de distrito, los magistrados de colegiado, circuito es correcto. y los de la sala los regional. magistrados electorales de sala regional. Solo la sala. Entonces ya los candidatos son menos, ¿no? Por eso es muy importante para la sociedad de Puebla, desde luego, verla de ministros, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, electorales, pero que se enfoquen de manera muy precisa en magistrados y jueces de distrito. Porque finalmente son los que de manera directa o recurrente van a conocer de los asuntos que lleva el foro poblano. Ajá, o sea, Entonces, poner énfasis así es. en saber nosotros, electores, quiénes son los que quieren ser jueces o magistrados en donde yo vivo. Es correcto. Eso es lo Así primero es. que debo Y esos prestar son mucho menos atención candidatos, e investigar. pero mucho menos. Oye, Pero- ¿quién es fulano? ¿Quién es Correcto. fulano? ¿Quién es mengano? ¿No? Son alrededor de 120. Sí, pero sí, para De estas diputados federales hay 16 candidatos, hay 16 distritos. Claro. Y no sabemos ni quiénes son Se multiplica. ya los diputados en funciones, los federales. Ya hay 41 diputados y 26 electos. Y No, no, no sabemos quién es hay el diputado fotografía. local de nuestro distrito, No, yo sí. porque está en el círculo rojo, pero No, el no, porque me quedó a deber- 9.8 de cada 10 no me- lo saben. Me quedó a deber una lana de un referendo. Eso no va a pasar en estos candidatos. Por eso sé quién. Sí, nos enfrentamos a la incertidumbre de la gente, al desconocimiento, y es precisamente uno de los retos a cubrir, porque finalmente no somos políticos. O sea, Ni tendrían por qué ni tendríamos serlo. por qué serlo, ¿no? O sea, trabajamos. Su El función es discurso otra. de ustedes no puede ser politizante, No puede ni ser. politizador, ni Te político. traigo el No. recurso, te Sí, traigo el exactamente. agua. Voy a promover que sí, Sí, no, nada. no es factible, ¿no? Nada. Y esto viene a convertirse en una contradicción en la campaña, porque por una parte nos imponen ser políticos, Claro. pero por otra parte nos restringen los métodos de la política. Entonces no podemos tener actos públicos importantes, Sí pueden tener un meeting. no podemos tener... No. No Así podemos es. tener un meeting conjunto, por ejemplo. Entonces, porque por una hay- parte somos... Pero Ni en yo he lugares visto- públicos, tienen que ser lugares cerrados. Así es. Oye, yo he visto a una A una candidata a ministra. una candidata que Hay varias. que su papá fue muy amigo mío y que la vi ahora en las esquinas repartiendo el fin de semana Eso sí se puede. Eso sí su se puede. volante y además de pero no te puede encabezar un meeting en el Zócalo. Eso no sí se podría. puede hacer. Sí. No, lo de Eso los volantes se puede en cualquier lugar y también tiene sus reservas. Sus reservas. Sí, también. Entonces, como dice Alfredo, nos estamos enfrentando también a limitantes de recursos, porque no podemos tener recursos públicos ni privados, todo es recurso propio para la campaña. Entonces, de entrada, es una inequidad en relación a las campañas políticas, ¿no? A ver, pero ¿perciben ustedes que otros candidatos que vayan tras el mismo cargo si tienen recursos externos? Porque ese sería el principio, quizá, Sería- para decir, oye, no voten por aquel, No hay porque equidad. Y no hay equidad, ¿no? ese fue a la casa fulana de tal a recoger. Bueno, el hay sobre. 3 ministras que hicieron campaña antes de que iniciaran las campañas. Sí, Y no han sido inhabilitadas, no han Las sido federales. sancionadas.
Sí, las ministras. Claro, Sí. 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 Pues Sí, es una analítica es. campaña atípica Ujú. que nos restringe, pero al mismo tiempo nos exige mucho. Porque como se dice, debemos llegar a que la sociedad nos conozca. ¿Pero con qué? ¿Con qué nos conoce si tenemos estas restricciones? No únicamente financieras, sino también de método, ¿no? Porque además están trabajando. Así es. Es correcto. Eso, Digo, por eso eso implica... lo hicimos a las 7:30 de la noche. Para Así que es. no vieran ustedes el problema. Así es. Entonces tenemos también esa restricción de que de que podamos tener campaña únicamente en el horario Que no fuera- sea Fuera de, labor. de las labores. A ver, sí, esto que está complicado, por donde se le quiera ver, por eso digo que es como un galimatías, como una torre de Babel, donde es un tema para iniciados, además, que manejan los nombres de los diferentes niveles del Poder Judicial y todo esto, pero dejará algo bueno. Los ciudadanos vamos a sentirnos más tranquilos con la impartición de la justicia. ¿Ustedes creen que nos deje algo bueno esto? Gane quien gane. Yo creo que sí, seguramente va a tener sus efectos positivos. La cercanía a la gente de los candidatos que lleguen a ser los ganadores, yo creo que será un punto importante, porque quizá ese fue en algún momento el problema que se tenía, ¿no? La distancia con los jueces, la distancia Eran con... sol, No. hostia, Y creo que esa parte es la que se tiene que cambiar. no lo puedes ni saludar. Vamos. La cercanía sí, pero la popularidad. No, Un juez no, tiene no, que ser son cosas- popular. no, Un no. magistrado no tiene que ser popular. No, un Y no ministro nos tiene que formamos ser para popular. eso, para ser populares o para ser... Tienen que ser cercanos a la gente, sí. Sí. Tener los juzgados, un juzgado de puertas abiertas, sí. Pero populares no están Más bien obligados. deben ser cercanos al interior del Poder Judicial, ¿no? Y a la propia y a las gente, partes. o a los sea, justiciables, a claro las que sí, partes. Sí, por supuesto. abiertos, Sí. escuchar, Abiertos. ¿no? Atender que es- Comunicarnos, ¿no? ¿Los alegatos de oídas se valen todavía? Sí. Sí, existen personas que piensan que se debe escuchar a ambas partes al mismo tiempo, porque bajo los sistemas del actual proceso penal acusatorio, el sistema de justicia laboral, pues se entiende que debe haber esa inmediatez y esa equidad, no se escucha a una parte y a otra. Pero en la práctica, pues sí, efectivamente hay la apertura para escuchar a las partes. Se escucha en el caso del juicio de amparo, la parte quejosa, se escucha a la parte tercera interesada o incluso a la autoridad responsable. Y eso es de lo que se trata. Como bien se dijo, no debemos ser populares, porque la popularidad va a la mano del contacto cercano, y no únicamente cercano, sino visual de un. Pero sí debemos ser abiertos a la gente, escuchar, porque otra de las críticas es esa. Hasta de la banalización, ¿no? Así es. Así es. Oye, sin comprometerlos, porque quizá no es una buena pregunta esta, pero ¿cómo percibieron el caso de la negativa de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, culpando a la fiscalía de no haber integrado bien la carpeta? ¿Fue justo esto que sucedió? ¿Tienen algún elemento de juicio ustedes o los comprometo con este Creo que es un asunto? tema político. Es un tema político, Sí, el sí, desafuero, más más que de justicia. de Cuauhtémoc Blanco en concreto. de Cuauhtémoc, ¿no? de En Cuauhtémoc concreto, Blanco, lo que pasó el- el 25 de marzo. Sí, que no lo... Ujú. Yo considero que todo servidor público, incluyéndonos, debe estar sujeto a sanciones por conductas indebidas. Yo pienso que el desafuero es una reminiscencia, pues un dato de un sistema político ya en desuso, ¿no? Para mí... Decimonónico, prácticamente, Así ¿no? es, exactamente, esa es la palabra. Colonial. O sea, ¿debería casi. desaparecer Claro, el fuero? por supuesto, por supuesto. Quizá Pues es algo que exclusivamente para el propuso la 4T. Y que ya no lo lleva a cabo. Así ¿no? es, quizá para el presidente de la República y eso para no entorpecer funciones ante la cantidad de denuncias que se podrían presentar, políticas. Pero cuando hay estos elementos, dice uno, ¿cómo es posible que existen esos delitos sexuales, delitos graves? Debe desaparecer esa forma. Si nosotros, como operadores que estamos sujetos a tanta presión política, por lo menos juzgadores federales, no teníamos esa protección de esa inmunidad,
Ah, ok. como jugadores federales sujetos a tanta presión política o del crimen O organizado. amenazas del, O amenazas. Del crimen organizado. Entonces, sí es importante que esta figura por lo menos evolucione. Hay una versión recurrente en medios internacionales, en medios nacionales, a nivel de comentócratas, de que en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, Ajá. en las negociaciones de los aranceles, Trump y el gobierno de Estados Unidos está condicionando que le den marcha atrás a la reforma al Poder Judicial. ¿Ustedes ven esto viable? La seguridad jurídica que, Canijo, ¿no? la seguridad jurídica que tengan las empresas que invierten su dinero en México es parte del tema. Es un compromiso de los Que se firmaron. garantice el Estado de Derecho, ¿no? Así Sería es. la... Se puede de alguna manera matizar esto diciendo que el sistema jurídico no perderá autonomía, no perderá independencia y que por tanto también se garantiza la estabilidad de las empresas o la seguridad jurídica de sus inversiones. ¿Hasta qué punto es verdad? Esto lo tendremos que ver. Por eso la necesidad de que se elija juzgadores que garanticen esto. Pero sí, digamos, se da la elección del 1 de junio y vemos que hay un gran acarreo y que la participación de los ciudadanos en el país no llega ni al 10%. ¿Ustedes ven condiciones para que esta reforma se revierta? Claro, la reforma, si vemos esta poca participación, debe corregirse. Hay elementos positivos. Yo creo que hay elementos positivos en la reforma. El hacer más eficiente el Consejo de la Judicatura Federal. El terminar con el Así nepotismo es. creo que también es algo que se tenía que hacer. Y además eso es un vicio, como los que comentaba, que existen. El nepotismo, la corrupción, en un mínimo grado, pero existe. Que el Por la Tribunal de Disciplina eficiente, revise, los claro. realmente procedimientos. funcione, porque el Consejo de la Judicatura, No. pues llegan las denuncias y la verdad es que duermen el sueño de los justos. Así es. Los cacicazgos, ¿no? Que de alguna manera en Puebla los hemos vivido. Así es. A nivel estatal, Al interior al del Poder interior Judicial del Federal, sí. Poder Judicial Estatal. Así En el es. claro, sí, sí, sí. Estatal. Hay historias. Sí. Uy, podíamos contar Otra una. historia. Así como no. Por eso hay elementos positivos, pero un elemento que considero que no es tan positivo, o no es positivo. ¿Es la elección? Claro. Claro, porque eso no garantiza la preparación, la idoneidad de los y de las aspirantes. Pero ya está aquí. Ahora, ¿quién debería elegir a los integrantes del Poder Judicial? Si no fuera el pueblo, ¿quién? Porque los colegios profesionales tampoco están mejor. Tan Pues. constitu- Pues Las esos barras son- de abogados, los colegios profesionales de Esas abogados. son las mafias. Sí, son las mafias, exactamente. La democracia en el Poder Judicial de la Federación o en los Poderes Judiciales estatales se desarrolla a través de los métodos que garanticen la idoneidad. Esa es la forma en que se desarrolla la democracia o que se ha desarrollado históricamente hasta el día de hoy, ¿no? Tendría que ser el propio Poder Judicial el que resolviera la manera de cómo se eligen o se designan sus integrantes. O los legisladores, pero dando un método a través de idoneidad de concursos, como se ha venido haciendo. De concursos de perfeccionando. oposición. Así es como se ha venido haciendo. Pues así estaba, pero eso nunca funcionó. No funcionó porque las personas que, los factores que se tomaban en cuenta para que las personas ingresaran ya a escaños superiores de la carrera judicial, quizá no eran bajo una valoración integral de la persona, sino únicamente de las cuestiones profesionales. El error en los concursos de oposición... Era una democracia selectiva. Así es. Se escogía al Elitista. más preparado, por decirlo de una manera. Al más O al preparado, recomendado por pero no al- nepotismo así es. cruzado. Pero no al mejor como persona, en su honestidad. Eso fue un error. Se tenía que atender a toda persona. El método, el método es bueno, pero tiene que complementarse. Tiene que atenderse también a la persona. A ver, la honestidad. en el pasado los magistrados, los ministros, los proponían el Ejecutivo, ¿no? El federal o el estatal, según el caso. Los votaban los diputados, que normalmente la mayoría gobernaba y la mayoría obedecía al Ejecutivo. No había mucha transparencia, no había mucha democracia ni nada de esto. Y esto ha funcionado durante décadas.
Ahora va a ser diferente. El pueblo vamos a elegir. El pueblo sabio. El 10% Sabio y de bueno. los mexicanos vamos a elegir. Espero que tengamos una visión democrática y serena. Pero al momento de ejercer la justicia, ¿se modificará en algo el rumbo de las sentencias? ¿Hay posibilidades de que realmente el pueblo sea el que influye en las sentencias? No quiero decir el juicio popular, pero ¿a quién le obedecerá el juez, el ministro, el magistrado, que sabe que los votos que le llevaron se los llevó el CENTE o el crimen organizado? O que lo postuló un que lo poder postule, económico, un poder exactamente, político. Que eso es lo que pasaba en los anteriores ejercicios, ¿no? Ese es uno de los grandes riesgos de la reforma judicial y del método de selección, que se postulen y que en su caso se elijan candidatos afines a poderes fácticos, ¿no? O económicos, políticos, sociales. Y que en un conflicto legal se incline, por decirlo de una manera, la balanza a favor de aquellos intereses. ¿Ustedes tienen algún estimado de cuántos votos necesitan para ser electos magistrados? Pues sí, bueno, es que también es importante que platiquemos que el INE decidió hace algunas semanas dividir el estado de Puebla en 2 distritos. Ujú. Entonces, unos candidatos... En 3, ¿no? 2. El norte Ujú. y el sur. Y su Puebla capital la dividieron en las colonias del norte y las colonias del sur. Y, por ejemplo, el 2, que es el que nos toca a ambos candidatos, vienen todos los municipios del sur. Las Cholulas, Atlisco, Tehuacán, ¿Toda la Mixteca? todo el sur, Izúcar. Atlisco, Acatlán. Es- Chautla, Catlán. Y el norte, pues bueno, Tepeaca, Teziutlán. Entonces, para empezar, hay una división. Los antorchos votan, ¿eh? Esos rumbos. Hay una Supongo que es división. una división que atendió, digamos, al estado número de nominal, votantes, ¿no? sí, al número O sea, de no creo votantes. que haya sido Entonces, tan arbitraria. No, a lo que nos referimos, bueno, a lo que yo me refiero a lo personal, es que esta elección, pues de alguna manera tiene esa condicionante también, ¿no? Dividen el estado en 2 millones y medio de electores en uno de los distritos y 2 millones y medio. Ujú. Entonces, si tenemos el 10% de electores, Pues son 250,000. 200. es muchísimo. 200,000. Es muchísimo. 250,000. 250,000, Sí. ¿no? Al Ujú. final. Pitágoras no. Ujú. Y también hay que pensar que somos 30 candidatos a nivel federal, 17 magistraturas de Ujú. diferentes materias y 13 de juzgado de distrito, Ujú. aparte de las nacionales, Ujú. ¿no? Entonces yo creería que son menos los votos que se requieren para Ujú. resultar electos, pero finalmente es un cálculo que hay que... O sea, 250,000 no. No. Digamos, ¿cuántos serían? Yo creería El 10% de eso. quizá 25,000. más o menos. Pudiera ser, ¿no? Al final hay que hacer bien un cálculo. Pues 25,000 es todo un reto, ¿eh? Claro, Todo un reto, 25,000. sí, claro. Además hay Bueno, materias... todo el distrito. Entonces, Bueno, en toda la zona sí, sur. sí, todo, porque no y va en por toda toda la la zona norte, Estamos ¿no? hablando de Sí, 2 sí. millones y medio de Sí, habitantes. sí. Además hay materias que tienen menos lugares y más candidatos. Entonces hay... Es correcto. Es correcto. A ver, ¿cómo división- empezó? Sí, por ejemplo, materia administrativa Sí, sí, sí. es una materia que tiene menos lugares a elegir. Son 3, si no me equivoco. Son ¿no? 5 lugares, por 5 ejemplo, en lugares. materia administrativa, que es por la que yo compito, Ujú. 5 lugares de magistrado federal, y dividieron también hombres y mujeres. Entonces los candidatos son la mitad mujeres y Ujú. la mitad hombres más o menos, ¿no? Ujú. Ujú. Pero en la división de los distritos, los hombres, por ejemplo, a mí me toca competir con alrededor de 6 competidores, 6 Ujú. candidatos, ¿no? Ujú. Y en el distrito 1 son menos. Entonces la división no fue tan No fue tan acertada o equitativa, si lo Ujú. podemos mencionar. ¿Y no Pero- tienen preferencia las mujeres? Sí, claro. Ese es un punto importante de la reforma. Pues observa la paridad Ujú. y le da mucha preferencia a las mujeres. Por O sea, ejemplo, en mi una caso, mujer que tenga menos votos, ¿podría ser magistrada en este caso? yo creo que sí, porque aparte compiten contra menos. Les comento más o menos. En el caso de materia administrativa, que son 5 lugares, lo que se piensa es que son 3 lugares reservados ya para mujeres, ¿no? Entonces, si las Ah, candidatas Pero son ¿quién hace menos- esta ponderación? O sea, porque El INE. El INE. eso debería estar claro desde el No, está principio. claro, está claro. O sea, son 3 mujeres y 2 hombres. O Y sea, por no, ejemplo- no debían ser los más capaces, hombres o mujeres. No, claro. O sea, Digo, al final van a ser los más capaces, pensando en voz en que alta. todos salgan. No van a ser los más bien. votados, no sé si los más capaces. Por ejemplo. Bueno, ministros. Ministros son 9, ministros o ministras, y son 5 lugares para mujeres y 4 para hombres. O sea, así está la distribución, ¿no?
Esta paridad se ha buscado desde la integración actual del Consejo de Judicatura Federal para equilibrar pues, estas desigualdades de facto que existen en las mujeres por el cuidado de los niños, las labores que bajo nuestro sistema social, cultural, han existido o que juegan en contra de las mujeres. Pero no ha habido acercamientos por parte de partidos, de operadores electorales que los busquen, que les garanticen X número de votos, que les garanticen o les aseguren un lugar. No ha habido. ¿No ha habido con ustedes o no ha habido con nadie? No ha habido, en mi caso. caso, ¿puede haberlos? Sí, pudiera haberlos, sí, no ha habido. Y nosotros somos apartidistas. Eso es No importante tenemos decirlo. nada ni en contra del gobierno Eso es de importante Puebla, decirlo. ni de Oaxaca, ni de Tabasco, ni de Nayarit. Y nosotros estamos de la mano de la gente. Nosotros resolvemos, con la evolución de la jurisprudencia que se tiene que dar todavía de manera más profunda para proteger a los derechos de las personas, vamos de la mano de la gente. Cuando tenemos un conflicto, vemos, incluso ahí el amparo lo establece así, la suplencia de la queja opera independientemente de la materia cuando se trata de casos de personas que están marginadas. Entonces, se debe ver que no somos nosotros contrarios al gobierno, no, simplemente aplicamos la ley y si el gobierno tiene razón en un asunto se le va a dar. Si no la tiene en un asunto no se le puede dar, Claro. pero no es porque estemos en contra de No, ellos. sino que legalmente procede Así a es. dársela o no. Si alguien actúa indebidamente en este discernimiento, ahí sí, tendrá consecuencias. Oye, son no sé cuántos espacios dijiste, 800 y pico. 30 a nivel estatal. Ok, así lo- 30 niveles hasta. Sí. Vamos a elegirlos, ya saldrán, presumirán que ganaron, qué sé yo, pero la estructura que depende de cada uno de estos espacios, de estos cargos, va a continuar siendo la misma, porque hay Los secretarios, todos los diligenciarios, hay todo esto. antigüedad, hay no sé si sindicato o Sí. alguna forma de proteger ¿Hay escalafón? a quienes trabajan ahí. ¿Qué va a pasar si llega una gente que no conoce, que no ha estado en esos cargos? A mí me da cierta confianza que ellos están Ujú. Y que conocen, buscan, ¿no? exactamente, y que buscan elegirse, no reelegirse, sino elegirse, pero tienen el conocimiento de lo que están diciendo que quieren hacer. Pero si el CENTE o lo que tú dices impone a otro por un movimiento de votos, por compra de votos, por cooptación, por lo que ustedes quieran, la gente que sigue trabajando no va a saber el estilo, la persona. Pues por lo que menos llega, va a entrar en y esa un clima de persona va a tener un incertidumbre laboral. conflicto con todos ellos. Esto puede generar injusticias, ¿no? O paros, como O los que ya paros vino. laborales, claro. Con motivo de toda esta reforma se legisló una nueva ley de carrera judicial. Ya existía, tenemos una ley orgánica, y en esta ley la carrera judicial todavía alcanza para los mandos medios, para la gente que empieza en la carrera judicial, desde oficial judicial, actuario, secretario, a través de capacitación, concursos y una cosa muy importante ahora, la certificación. Esto es la validación de que sigues siendo apto profesionalmente para seguir en el cargo que... ¿Quién da esa certificación? La escuela judicial. A través, desde luego, como órgano auxiliar de lo que vendrá a ser el órgano de administración judicial. Entonces, sí hay esta serie de pasos que se reconocen como carrera judicial para mandos medios. La principal diferencia es que ahora los titulares o las titulares son los que serán elegidos por voto popular. Pero la carrera judicial, hasta antes de llegar a juez de distrito, continuará a base de estos, con base en estos principios, ¿no? De capacitación, de certificación o validación y mediante concursos para ver quién es el más apto, ¿no? Desde oficial judicial. Ya se viene trabajando sobre eso de manera de evitar precisamente lo que comentaba, el nepotismo, de que se favorezca a alguien que no tenga la capacidad para desempeñar el cargo. Que se dan casos, ¿no? Por supuesto, La muchísimos. secretaria del Muchísimos. juzgado fulano ya tiene toda su familia. Muchísimos. Muchos de nosotros empezamos aquí en la 12 Oriente. Ajá. Lo recordarán ustedes, Sí, sí. como meritorios. Empezamos desde coser acuses de recibos, sacar Que copias. tiene su chiste. Sí, Claro. Coser tiene su chiste. ¿eh? Así empecé yo en el 98.
siendo estudiante de tercer año de la carrera. Pero mucha gente llega de la nada y cree que ya Tiene buena palanca, claro, bueno. y ocupar un cargo, no, eso no es posible. Ahora se está legislando más en eso, para favorecer esta preparación. Por eso, precisamente, la relevancia de la carrera judicial y de que estos cargos sean depositados en personas que la tengan. O sea, finalmente, la reforma, el que votemos a quienes van a ser los jueces, magistrados, etcétera, no es mala. El principio es bueno. Quizá el procedimiento es lo que no tienen muy Así es. afinado. Específicamente considero la elección. El día de la elección. El método de selección. Lo demás, creo que El hay método de selección el voto de los popular. aspirantes. Así es, considero. ¿Hay elementos positivos? Sí los hay. El nuevo órgano, el hacer más eficiente la administración del Poder Judicial de la Federación, el hacer transparente la carrera judicial, el atender a los méritos, a la paridad, desde luego. Pero sí considero yo, en mi opinión, que la selección debe seguir recayendo en la capacidad, la experiencia y no en la popularidad. Eso es un buen pensamiento. Que no Así se tendría caiga que ser. en la popularidad. Debería. Me parece En muy la acertado. capacidad y no en Esto la que estás popularidad. diciendo me parece muy acertado. Sí. Bueno, y si no ganan, ¿a dónde se van a ir? Otra vez. Van a entregar la reforma al Poder Otra Judicial vez, del ya. Estado. Porque ya viene, ¿no? En porque ya 2027. ven que En ustedes 2027 traen una carrera, ¿no? Y entonces resulta que les truncaron la carrera y ahora ¿dónde me voy? Bueno, en mi caso, yo pedí licencia para... Soy funcionario en el tribunal que les comentaba. ¿Eres secretario? Secretario en la Sala Regional de Oriente, la primera Sala Regional de Oriente. Regresaría a mi lugar. O sea, pediste licencia por... tú puedes Yo puedo registrar a regresar, tu sí, cargo. para pues, seguir trabajando, ¿no? Como lo he hecho a lo largo de tantos años. La intención, pues, es que ser electo, ¿no? Que la gente me favorezca con su voto. ¿Y usted? En el caso de nosotros, titulares que no declinamos y que fuimos a la boleta, ¿Tuvieron que renunciar? así es, muchos renunciaron porque no estaban de acuerdo con el sistema, entonces renunciaron, se jubilaron, muchos muy jóvenes, con mucho potencial, con mucho que dar todavía. A algunos compañeros y compañeras les quedó muy de acuerdo a sus años de antigüedad, entonces pues ya pudieron jubilarse. Sí, muchos renunciaron Claro. por eso, porque no iban a perder su derecho Claro, a jubilación. Exactamente, y también ya la edad, la antigüedad ya les alcanzaba muy bien. Otros, ¿no? Muy jóvenes y con mucho potencial, gente muy, muy, muy competente, que es un potencial que se está perdiendo. En mi caso, yo al no declinar e ir a la boleta, sí, haré todo lo posible por acercarme al elector, a la sociedad y que gane. Esa es mi intención y seguir adelante mi carrera judicial hasta lo más que pueda, por servir a mi país, a la gente, por mi familia, por todo. En caso de que no, bueno, siempre habrá nuevas oportunidades. El despacho. ¿Qué épocas aquellas, con cuánta añoranza, cuando los magistrados tenían a sus abogados favoritos, ¿no? Y había gente que hacía magia. Ahí lo dejo a la especulación. Hasta el mago. Ahí lo dejo a la especulación. O cuando el presidente del tribunal tenía su despacho y tenía sus abogados de toda la vida, y cuando tenías un problema, pues ibas a despacho. A ese despacho de la Avenida Juárez. Abogados. Había otros. Ese era uno de ellos. Había otros. Qué bonito era aquello, ¿verdad? Otras épocas. Otras épocas. Y se confiaba mucho en el Poder Judicial de la Federación como, O sea, como si no- órgano. Como un Ya no garante lo que podía resuelves, corregir sí lo es. que se hacía En mal. la en Puebla. federación lo vas a resolver. Sí, es, exactamente, se confiaba en el juicio de amparo, en cualquiera de sus vías. Y sí, esta es lo que tenemos que recuperar la sociedad. Que la sociedad en general, los abogados siguen creyendo, muchos de ellos, pero que la sociedad sepa la relevancia del Poder Judicial de la Federación, lo valore. Esta situación que estamos viviendo es porque la gente no conoció al Poder Por Judicial de la supuesto, Federación. por supuesto. Muchas veces el abogado les daba la solución al problema, pero lo que no sabían es que se haya solucionado en una instancia judicial federal. Oye, un buen principio del análisis sería leer de dónde son egresados los candidatos. Porque si son de ¿Y esas qué experiencia tienen? No, o sea, ¿de pero- dónde son egresados y qué experiencia Espérame, tienen? si son de esas universidades patito, Cuacuá.
Que las hay. Sí, ya sería motivo para las sospechas. Da Que una las hay. Ya es una señal de que, oye, yo creo que por ahí no. O sea, busquen a los candidatos de las universidades Sí. reconocidas Y por la trayectorias, sociedad ¿no? y la Finalmente, trayectoria que trayectorias. tienen dentro Claro. de cada los órgano abogados, jurisdiccional. del mismo Sí, gremio sí, de sí, ustedes, sí. ¿no? O sea, creo que puede ser un buen principio. Ya sé que ya lo dijeron, pero ¿podrían pedir contra cuántos candidatos más compiten en Puebla? En el caso de la... Los dos van para magistrados, Sí, ¿no? dos para magistrados. Son 17 magistraturas, Sí, si no me equivoco. 17, sí. De diferentes materias, A ¿no? diferentes materias. Ujú. En el caso mío, somos 10 contendientes. Ujú. Materia mixta por 5 lugares. Si no me estoy equivocando, uno más, uno menos, Ujú. 5 lugares. En el 10. O sea, hay 10 candidatos En los dos distritos. para En cinco los- lugares. para 5 lugares. Exactamente. Ah, En no los- está tan complicado. no está, es lo que comentaba hace un Sí, momento, ¿no? sí, no Que está las tan nuevas complicado. materias es Está un más poco más cargado, ¿no? complicado porque Ujú. hay más contendientes Ujú. y menos Ujú. lugares, ¿no? Pues con que tenga el visto bueno de aquel ya le hice. Oye, pero ¿y si se me olvidan sus nombres? ¿Ya tienen su numerito? Ya. A ver. Yo tengo el número de 17. eh, 17. ¿De qué boleta? El Porque color hay muchas de la boletas. De la boleta De la rosa, boleta rosa. que corresponde a magistrados. El color no me gusta mucho, pero bueno. Pues ya inundé mis redes sociales con color rosa y la gente me pregunta por qué te gusta mucho el rosa. Pues es el de la boleta. Bueno, esto la gente lo asignó el INE y pues Sí, ahí no no, tuvimos no. nada que ver. Yo soy el 24 Ahora sí que pinche INE. de la misma boleta. Ujú. Es que todos los candidatos a magistrados. 24 yo soy el 24 rosa. rosa. Nada más que lo que cambia es la materia. Ujú. Entonces hay un recuadrito en que se va a poner el número. ¿Y tú contra cuántos vas? En mi caso, en el distrito 2, somos 10 candidatos, 10, 12. ¿Para cuántos lugares? Para 2 de mujer, 2 para candidatas Sí, o mujeres. sea, hay dos Y un- de hombres nada más. Y ¿no? uno de hombre. Ajá, Uno de hombre, y sí. uno. Sí, es que en el Fíjate. distrito 1 hay un lugar Sí. y en el distrito 2 hay un lugar. O sea, está más complicado. la verdad es que está un poco más complicado porque tu yo elección. compito contra más. Entonces es el número O sea, hay 24. que pedir la bendición de aquel. Entonces, el Boleta rosa. El 24 rosa y el 17, 17 rosa. Fuerza, justicia y esperanza. Anótalo. Ya, ya. Luego se te olvidan las cosas. No, por eso se graba, Bueno, ya estamos a 3 minutos de terminar. Gracias. Si quieren hacer un ¿Algún comentario final. Pues invitar a la gente a que vote. Precisamente lo que hemos platicado es con el ánimo que la gente se anime a participar en esta elección, porque ellos van a hacer la diferencia, ¿no? Cualquier injerencia que pudiera haber, pues se contrarresta. Es el con la domingo participación. 1 de junio. Uno ¿De de a qué horas a qué horas van a estar abiertas las casillas? Pues el horario no habitual, de 9 de la mañana De a 8 a 8 a 6, 6, ¿no? Así es. Es El 1 de junio además es el Día de la Marina. Ujú. Y era el cumpleaños de mi mamá. Ya. Entonces tiene un elemento más. Y fue el día que salimos al aire con el adelante. Ya. Fíjate nada Del más cual comer cuántas parte. cosas el día Tiene buenos 1 de recuerdos. junio. Pues yo les deseo mucha suerte. No falta el comentario final. Ay, perdón. Solamente invitar a la gente a que vote, a que favorezca a los candidatos de carrera judicial, a que crean que en la justicia mexicana y que se convenzan no todo está perdido, que se pueden mejorar muchas cosas y que confíen en la gente de carrera, que confíen en mi caso, en la experiencia y en la honestidad probada que he tenido durante toda mi carrera. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Y señores. que están en Electos, que por favor Regresen. al programa. Pero creo que Otra una vez plática. que ya son funcionarios, creo que no pueden hacer Sí, declaraciones. como no. ni Bueno, nada, pues, ¿no? sería una entrevista, sí Claro. pueden hacer entrevistas. Y si la idea es que haya esa cercanía, pues claro. Ah, que claro, podemos. claro, puede ser un nuevo estilo. Así Yo es. creo que tendremos que instaurar un nuevo estilo, ¿no? De cercanía en la gente. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.